Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de los Hechos, que tiene un título esa serie, que es Jesucristo obra a través de su iglesia. Y de eso se trata precisamente el libro de los Hechos, ¿no? De Jesucristo, nuestro Redentor Santo, obrando a través de una iglesia que no es perfecta, ¿cierto? Una iglesia que todavía tiene mucho que aprender y que crecer, ¿no? Pero es una iglesia que él mismo está limpiando, perfeccionando, moldeando a su imagen para hacerla un instrumento de su gracia en esta tierra. Esa es la realidad del libro de los Hechos. Entonces, como hemos podido ver en los estudios que hemos hecho, mis hermanos, en este estudio del libro de los Hechos, no estamos simplemente quedándonos en los hechos, en las acciones que hicieron los apóstoles, sino que a través de la palabra, de lo que Lucas ha dejado allí, de la narración, de los detalles de la narración de Lucas, pues nosotros estamos pudiendo ver, ir un poco más allá de las acciones a las intenciones que hay en el corazón. El mismo Lucas dejó allí estos detalles que nos develan lo que está en el corazón, que es el que promueve realmente las acciones, ¿no? Entonces nosotros, a través de este estudio, queremos precisamente que Dios nos hable y transforme nuestro corazón. Cada vez que venimos y escuchamos la palabra del Señor, estamos aquí para eso, mis hermanos. Cada vez que usted se sienta allí delante de la palabra, pues la intención es que Jesucristo obre en nosotros, transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida, para que, limpiados por su gracia, nosotros también podamos ser instrumentos, ¿no creen ustedes? Nosotros también podamos ser usados por Dios como instrumentos para su obra, para lo que Él está haciendo en esta tierra. Ese es el propósito. Dios quiera que este libro permita que nosotros cambiemos, transformemos lo que haya que cambiar, quitemos lo que haya que quitar y podamos ser instrumentos útiles. A través de la introducción y de los 5 capítulos que ya vimos, hemos hablado de varios temas importantes para nosotros como congregación, para nuestra tarea. Dios nos está cambiando como congregación y la idea es que esto que estamos viendo transforme nuestras vidas. Hemos visto varias cosas que son importantes para nosotros como congregación. Hemos visto cómo enfrentar el egoísmo que no nos permite amar y cumplir con el llamado que el Señor nos hizo hacer, testigos, ¿cierto? Hemos visto también cómo abandonar nuestros falsos salvadores y correr al verdadero y único Salvador, ¿no? Al verdadero Salvador que es Cristo. Hemos hablado acerca de cómo hacer frente a los enemigos que nos quieren callar para que podamos servir a Dios antes que a los hombres. Hemos también hablado de cómo limpiar nuestro corazón para que no solo nuestras acciones, sino también las intenciones de nuestro corazón sean las correctas. Entonces, como podemos ver, el estudio del libro de los Hechos no está quedándose simplemente en las acciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Sino que está escudriñando nuestro corazón, nos está mostrando por qué nosotros actuamos así y nos está llevando a un arrepentimiento de lo que hay en nuestro corazón, no solamente de nuestras acciones. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio y esta vez en el capítulo 6 del libro de los Hechos, que ya leímos completo, y nuestra enseñanza de hoy se titula Una iglesia para todos. Vamos a comenzar leyendo algunos versículos claves. Vamos a leer Hechos 6:1, dice la palabra del Señor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y el versículo 6 y 9 dice la palabra: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces, el 6º capítulo del libro de los Hechos nos habla del crecimiento de la iglesia y dice que como crecía la iglesia, hubo problemas, ¿no? Es decir, cuando la iglesia va creciendo, van a haber, ¿qué? Problemas. Así que si usted no quiere una iglesia, si usted quiere una iglesia sin problemas, pues está queriendo una iglesia que no crezca, ¿no? Ahí, sin crecer, todos estamos tranquilos, ¿cierto? Y no hay problema.
Pero cuando a medida que vamos creciendo y vamos cambiando y vamos renovando nuestra mente para poder ser una iglesia que sea instrumento útil para el Señor, los problemas no van a disminuir. ¿Para qué? A aumentar. Deberíamos prepararnos, ¿cierto? Para no salir corriendo ante el primer problema, sino más bien para hacer solución. Y de eso nos habla este capítulo. Una de las razones por las que me animé a predicar el libro de los Hechos capítulo por capítulo es porque a pesar de que hay varias historias dentro del libro de los Hechos, esas historias nos están hablando de una sola realidad. ¿Y cuál es la realidad? De la iglesia apostólica, de esa iglesia que Cristo dejó, que está avanzando, y de ese cambio, ¿no? De ese cambio del pacto prometido al pacto cumplido, de lo que es el desafío de entender que dejamos de ser ese pueblo que esperaba el cumplimiento de la promesa a un pueblo que comienza a ver la promesa cumplida en Cristo y a vivir esa promesa cumplida en Cristo. De eso es que nos habla el libro de los Hechos. Así que por más diferentes que sean las historias que encontremos allí, siempre vamos a darnos cuenta que al fin y al cabo Lucas nos está hablando de lo mismo, de la iglesia que comienza, de esa iglesia del Nuevo Testamento, ¿cierto? Del pacto cumplido que está comenzando a predicar y a enseñar y a ser testigo. Así que por eso me gusta el texto completo, porque en el texto completo las historias se traslapan de una manera que podamos, cada vez que venimos, recordar la anterior. Y eso es muy importante. Y también porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Un ejemplo es este capítulo de hoy, ¿no? Que nos narra dos situaciones. Si se dieron cuenta en lo que leímos. La primera nos habla acerca de una contienda que hubo dentro de la iglesia cristiana. La primera división interna, ¿no? Cuando empezaron a haber murmuraciones en la congregación. La segunda nos habla de Esteban, que estaba predicando con poder, dice la Biblia, y unos hombres de la sinagoga de los libertos se ofenden por esa predicación y hay un problema, ¿no? Esas dos situaciones nos hablan de un mismo problema. Un problema que, como ustedes se van a dar cuenta, es muy común entre nosotros hoy y que afecta nuestra vida diaria, afecta a nuestras familias, afecta a nuestra sociedad, afecta a nuestra iglesia. Entonces, es muy importante para nosotros este estudio. Y lo que vamos a hacer es estudiarlo a través de 3 puntos sencillos, como siempre en nuestras enseñanzas, 3 puntos. Y la idea es que a través de estos 3 puntos podamos entender cuál era el problema, cómo ese problema nos afecta y también cómo hacerle frente a ese problema. Entonces, el primer punto de nuestra enseñanza de hoy se titula Relaciones conflictivas. Y si ustedes se dan cuenta, esto es lo que encontramos en este capítulo, la narración de 2 casos de relaciones conflictivas. La primera tiene que ver con la comunidad de creyentes. El texto nos dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No se trataba simplemente de un problema de comida, mis hermanos, sino que era el primer desafío que tenía la iglesia en cuanto a la unidad cultural de la iglesia y en cuanto a la administración. ¿Cómo iban a administrar las cosas ahora que iban creciendo, no? Entonces, para entender por qué hubo esta murmuración y por qué toda esta situación, pues vamos a ver un poco lo que es el contexto sociológico y también doctrinal en Jerusalén, lo que pasaba allí, qué era lo que pasaba, por qué pasaba esto. Y aunque si vamos a ese tiempo vemos que todos ellos eran judíos por religión, había una división cultural muy profunda entre ellos. ¿Por qué? Los hebreos, de los que nos habla el texto, eran judíos nativos de Judea, de Galilea, y hablaban arameo y hablaban hebreo. Vestían según las costumbres locales y eran más tradicionales, ¿no? Eran más tradicionales. Es decir, ellos se conocían, se veían, que todos eran uniformes, eran igual. Y podríamos decir que eran ellos los que tenían el control de la iglesia en Jerusalén, porque los primeros cristianos eran hebreos, ¿no? Eran de allí, del pueblo. Los primeros cristianos y los apóstoles eran hebreos. Pero también el texto nos habla de los griegos. ¿Y quiénes eran estos griegos? Eran judíos de la diáspora, es decir, personas nacidas en ciudades
extranjeras como Alejandría, Tarso, Éfeso, muchos de ellos eran los que habían venido a la fiesta en Jerusalén, ¿recuerdan en Hechos 2? Y que se habían quedado para escuchar a los apóstoles, para escuchar la doctrina. Estos que se habían quedado estaban allí, entonces estos eran diferentes, mis hermanos. Su lengua materna era el griego y estaban influenciados por la cultura griega. Su vestimenta era diferente, ¿cierto? Su vestimenta era diferente, su comida era diferente, su manera de vida era diferente, ¿no? Y esto hacía que a menudo fueran vistos como con recelo por los hebreos. Los hebreos decían, nosotros estamos vistiendo como la norma, ¿cierto? Como deberían vestir los judíos, ¿cierto? Estamos comiendo como deberían comer los judíos. Estamos haciendo todo eso como debería. Y llegan estos otros y son extraños, son diferentes, ¿no? Y son esas tensiones culturales, mis hermanos, las que vemos aquí en este capítulo. ¿Por qué hay una división en la iglesia? Primeramente por esta situación que venía del pueblo judío, pero que ahora se traslada a la iglesia, porque la iglesia también se llena no solamente de personas nacidas allí, hebreos puros, sino también de aquellos que han venido a la fiesta, que eran personas extranjeras. Entonces, en la cultura judía, ahora preguntémonos, ¿por qué había este asunto de las viudas? ¿Qué era esto de las viudas? Pues en la cultura judía existía una fuerte tradición de cuidar a las viudas por el contexto de la situación. Recordemos que el contexto era muy diferente al de hoy en día. Hoy en día la mujer puede trabajar, hoy en día la mujer tiene pensión, hoy en día hay muchas situaciones por las cuales la situación de la mujer hoy en día es muy diferente a la de ese tiempo. En ese tiempo la mujer no tenía opciones de trabajo. En ese tiempo la mujer dependía del esposo y cuando el esposo moría no quedaba absolutamente nada, sino los hijos. Si no tenía hijos, ¿cómo quedaba esta viuda? Desamparada. ¿En qué podía meterse a trabajar? ¿En dónde le iban a recibir? En ningún lado. Es que no había cómo. Entonces la iglesia se encargó, el pueblo judío, perdónenme, se encargó de que hubiese una ayuda para estas mujeres. Cuando la iglesia comienza con los hebreos, pues ellos siguen esa tradición, ¿no? Siguen esa tradición. La iglesia apostólica continúa con esta situación de poder sustentar a las viudas. Y eso es lo que encontramos allí. Y mis hermanos, la queja de los griegos era específica, que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recordemos que esta era una iglesia grande, ¿no? No estamos hablando de una iglesia pequeña, ¿cierto? Aquí, si no le servimos tinto a alguien, pues se va a notar, ¿cierto? Y si no le servimos si quiere, pues va a decir, venga, pastor, a mí no me sirvieron, o a la persona que está, ¿cierto? Pero en esa iglesia grandota, que ustedes recordarán cuántas personas se convierten al principio, pues fácilmente hubo un segmento de esa iglesia que quedó como desamparada de esta distribución diaria. Y eso es lo que vemos aquí, mis hermanos. Seguramente no fue un intento deliberado de hacerlas pasar hambre, pero la realidad es que estaba pasando. Los líderes que distribuían el alimento eran hebreos, hablaban arameo, conocían a las viudas hebreas. Las viudas hebreas venían y decían fácilmente, faltamos nosotras, tome, ¿cierto? Era fácil. Las viudas griegas que hablaban otro idioma, que eran extranjeras, que no eran tan conocidas para los hebreos que estaban sirviendo a las mesas, pues quedaban al final de la fila o simplemente eran olvidadas por falta de familiaridad. Y yo les invito a que ustedes piensen esto. ¿Qué tal que usted fuera el de esa? Que usted fuera esa persona de la cual todo el mundo se olvidó, no lo atendieron. Vino a la iglesia, nadie lo atendió. Sencillamente a todos le dieron, pero a usted no le dieron. ¿Cómo se siente? Pues uno dice, algo pasa. Y bueno, pasó una vez, pasó dos veces, ¿cierto? Y seguía pasando. ¿Y qué hizo la iglesia? Como siempre, ¿no? En vez de decir, apóstol Pedro, ¿cierto? Está pasando esto. ¿No? ¿Qué hicieron? Murmurar. Empezaron, esto está terrible. Aquí como que prefieren a los unos y a los otros, en vez de hablar con el pastor. Si hubiese algún problema en la congregación, les invito, hablen con nosotros, ¿cierto? Diríjanse a nosotros, para eso está el consistorio. Diríjanse a nosotros, digan, mire, está pasando esto. Y muchas veces no es que uno quiera ser malo, simplemente se le pasó. Entonces, allí estaba la situación de siempre. Ellos empezaron a murmurar. Y el asunto, mis hermanos, es que lo más probable es que la iglesia, sin proponérselo,
porque no era que habían dicho vamos a hacer aguantar a las viudas griegas, no, sin proponérselo estaban haciendo acepción de persona. Aunque todos eran creyentes en Cristo, las diferencias culturales, lingüísticas, todas las diferencias que había entre ellos, pues todavía pesaban en la práctica. Y aunque no parezca, ese problema, mis hermanos, todavía está en la iglesia. Ese problema todavía está en la iglesia. Yo les pregunto, ¿qué es más fácil para nosotros? ¿Relacionarnos con los iguales o con los diferentes? ¿Qué creen ustedes? Con los iguales. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Las personas les gusta relacionarse con los iguales, no con los diferentes. Por eso los algoritmos de las redes sociales nos ponen lo que a nosotros nos gusta. ¿Sí se han dado cuenta? Si usted es de la izquierda, pues todas las publicaciones le salen a favor de la izquierda. Si usted es de derecha, todas a favor de la derecha. Si usted es de millonarios, todo le sale a millonarios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta lo que se parece a nosotros. Nos gusta tener la razón y que la gente diga, sí, tienes la razón, ¿cierto? Así nos gusta hablar. Pero hablar con alguien que nos lleva a la contraria o que es diferente, pues como que decimos, no, yo prefiero a este que es de los iguales. Pues mis hermanos, eso pasa todavía. Nos es difícil conectar con el que es diferente. Y mis hermanos, eso afecta nuestro llamado a ser testigos. Porque ¿a quiénes tenemos que ir a ser testigos según la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ser testigos a quiénes? A los iguales. A los que se parecen a usted. No, dice vayan y hagan discípulos a toda la nación, a todas las culturas, ¿cierto? A todo lado. Una pregunta para que reflexionemos nosotros como congregación. Cuando llega una persona nueva a la iglesia, ¿nos sentimos igual de bien con todas? Es la pregunta. No es para que usted responda, pero para que se pregunte a sí mismo. O con unos nos sentimos mejor que otros, ¿cierto? Póngase usted a pensar. ¿Con unos nos sentimos mejor que otros? Dependiendo de su forma de ser, ¿cierto? Nos pasa en todo lado. Otra pregunta, ¿habrá podido pasar que una persona haya venido a nuestra congregación y no se haya sentido bien, no se haya sentido parte de nosotros? ¿Podría pasar? ¿Cierto? Podría pasar que se fue y dijo, al final dijo, no, yo no pude conectar con ellos, no me sentí parte de la familia, ¿cierto? ¿Alguien pudo haberse sentido rechazado con nuestra actitud? Pregunto, ¿podría llegar a pasar? Ahora, esa es una evaluación que debemos hacernos si queremos, como hemos estado diciendo y hemos estado predicando y queremos y anhelamos, si queremos ser instrumentos de Dios para muchas personas, pues tenemos que cambiar eso en nuestra mente, ¿no creen? Tenemos que cambiar porque tenemos que poder llegar a todo el mundo. Tenemos que poder conectar con todos. Esa es la realidad. Si queremos predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una evaluación importante que debemos hacernos porque Dios nos llamó a predicarle a todos. La segunda relación conflictiva que nos presenta Lucas allí es la de el pueblo judío, la comunidad judía, con la predicación de la iglesia. Cuando hablamos de los judíos, yo quiero que ustedes entiendan eso un poco. Cuando hablamos del pueblo judío, no estamos hablando de gente impía. Recordemos que los judíos eran la iglesia del Antiguo Testamento. Esa iglesia que esperaba el Mesías. Si esa iglesia hubiese sido fiel a las escrituras del Antiguo Testamento, cuando llegó Jesús lo hubiesen recibido como el Mesías. Pero los judíos aquí vemos que llegó Jesús y no lo recibieron como el Mesías. Así que aquí vamos a encontrar a los apóstoles predicándole a los judíos acerca de que Jesús es el Mesías, ¿cierto? Así que esos judíos son los que vemos aquí. Ahora, Lucas nos cuenta que los de la sinagoga de los libertos se ofendieron con Esteban cuando predicaba el evangelio con poder. Y para entender por qué la sinagoga de los libertos reaccionó así, tenemos que saber quiénes eran ellos. Ellos eran judíos o descendientes de judíos que habían sido llevados como esclavos a Roma y que posteriormente habían obtenido su libertad. Por eso se llamaban los libertos. Habían obtenido su libertad, regresaron a su tierra. Cuando regresaron a Jerusalén, estos hombres eran fervientes defensores de la fe judía.
¿Por qué? ¿Por qué eran tan fervorosos ellos? Porque a menudo cuando alguien ha tenido que defender su fe afuera, defender su fe con aquellos que contradicen tan terrible, pues se vuelve un ferviente defensor de su fe. Ellos eran defensores de la fe judía y de sus tradiciones. Al oír el evangelio que predicaba Esteban, tomaron sus palabras como un ataque al templo. Si ustedes se dieron cuenta de lo que dice el texto, dice que ellos veían que esto estaba afectando el templo, ¿no? El templo, la ley de Moisés, ¿cierto? Lo que Moisés había dicho, y las costumbres, eso es lo que dice. Las costumbres, ¿qué le molestó a ellos? Que lo que predicaba Esteban, según ellos, iba en contra de la ley, del templo y de las costumbres, ¿no? Ahora, por eso se levantaron contra él. Ahora, la pregunta es, ¿en realidad el evangelio habla en contra del templo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habla en contra del templo? Los cristianos decimos, ese templo del Antiguo Testamento es terrible, ¿eso no debió haber existido? No. ¿Hablamos en contra de la ley de Moisés? ¿Que la ley de Moisés es mala? No. ¿Hablamos en contra de las costumbres judías? Tampoco. Porque todo eso tuvo su valor en su tiempo. Mis hermanos, la respuesta es que la predicación cristiana no va en contra de todas esas cosas. No está diciendo que eso es malo, al revés. Está hablando del cumplimiento que es Cristo. Y mis hermanos, la respuesta que vemos allí, lo que vemos en ellos, es que ellos se levantan contra Esteban. Hechos 6, del 10 al 14, miren lo que dice. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará ¿qué? Las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, mis hermanos, vemos aquí que ellos en realidad no tenían un problema con Esteban por lo que enseñaba, porque ellos no pudieron acusarle absolutamente de nada. Ellos no pudieron acusarle de nada. ¿Qué hicieron como no podían acusarle? ¿Qué hicieron? Levantaron testigos falsos. Miren que el texto lo dice claramente. No fue que ellos acusaron de algo real a estas personas, fue que levantaron testigos falsos. Es decir, este no era un problema de doctrina porque ellos no podían refutar lo que los apóstoles enseñaban, lo que enseñaba Esteban. No era un asunto de falsa doctrina. Los cristianos nunca hemos anunciado nada diferente a lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Más bien, lo que anunciamos nosotros es el cumplimiento de todo eso, ¿en quién? En Jesucristo. Todo lo que el cristianismo anuncia es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿En quién? En Jesucristo. Eso es lo que anunciamos. Entonces no había nada de qué acusar a estas personas. El problema era más de celos. ¿Se acuerdan que ya hemos visto esa palabra en lo que hemos estudiado de Hechos? Eran los celos, era la envidia, era el resentimiento que tenían estas personas, era la resistencia que tenían al cambio. Se supone que el pacto se había cumplido, las promesas se habían cumplido, había que cambiar. Pero ellos se rehusaban, se negaban, se resistían. Y esa era la queja de ellos. Prácticamente ellos decían, este es diferente de nosotros y nos quiere cambiar las costumbres, nos quiere cambiar esto y aquello. Esa era la queja. ¿Una queja por falsa doctrina? No. Porque este nos quiere cambiar es diferente y es la hostilidad que ellos muestran ante la diferencia que marcaba Esteban. Y en este sentido, mis hermanos, yo quiero aclarar una cosa, y es que la iglesia debe estar cerrada a la falsa doctrina. La iglesia debe estar cerrada a la falsa doctrina. Cualquier intento de tocar las bases de la fe bíblica debe ser rechazado por nosotros. Así dice la Biblia. La Biblia nos dice, no nos dice que somos valientes para pelear contra la falsa doctrina. No, la Biblia nos llama a huir de eso, ¿cierto? A apartarnos de la falsa doctrina. Eso sí es cierto. Pero mis hermanos, aunque eso es real, también es real que la iglesia debe estar abierta al que es diferente y al que
al cambio, a dos cosas, al que es diferente y al cambio. A eso sí debemos estar abiertos. Debemos estar cerrados a la falsa doctrina, pero abiertos al que es diferente y al cambio. ¿Por qué al cambio? Alguno dirá, pastor, pero ¿por qué al cambio? Pues mis hermanos, porque nosotros no somos un producto terminado. Nosotros estamos en formación, ¿sí o no? Pregunto, ¿todo lo que hacemos está bien? ¿Ustedes qué creen? No, precisamente por eso es que venimos a la iglesia. Por eso estamos estudiando Hechos. Porque queremos ser una iglesia que sea instrumento de Dios en esta tierra. Y para eso Dios está obrando en nosotros un cambio a través de su palabra. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La iglesia sí debe estar abierta al que es diferente e incluso al cambio, porque tenemos mucho que corregir. Eso es lo que estamos haciendo aquí, cambiando, siendo transformados. Dios todavía está obrando en nosotros. No somos un producto terminado, estamos en proceso. Ahora yo les pregunto, ¿no nos pasa a nosotros hoy en día lo que a estos hombres? ¿Reaccionamos con hostilidad al que es distinto? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Nosotros fácilmente reaccionamos con hostilidad, no solamente como en el primer caso, dejando a la gente olvidada, ignorando al que es diferente, sino que muchas veces odiamos, rechazamos al que es diferente. Esa es una realidad. Y eso lo podemos ver en muchos ejemplos. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita en Colombia con las elecciones que se acercan. Hay una polarización, ¿sí se han dado cuenta? Unos defienden a unos candidatos y los otros a los otros. ¿Y cómo se hablan entre estos dos? Este injuria al otro, ¿cierto? Habla mal, dice terrible, esa gente yo no sé ni por qué existe, ¿cierto? Y el otro hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Ustedes son de todo y las redes sociales se alimentan de esa discusión. Mis hermanos, no es simplemente ignorar al otro, sino que esto ya va a la violencia, lo que vemos con la sinagoga de los libertos. Y si nosotros vemos en la iglesia, ¿pasa o no pasa? También pasa. Los de una denominación, puede que ambas sean bíblicas, pero los de una denominación hablan contra la otra, ¿cierto? Se acusan los unos a los otros, hablan mal de aquel pastor. Hay gente dedicada simplemente, tienen programas en internet dedicados simplemente a hablar mal de la gente. No a predicar, no a enseñar un texto, no, a hablar mal del otro, ¿cierto? A eso se dedica. Mis hermanos, es la realidad. Nosotros tenemos una versión a lo que es diferente y la pregunta es, ¿estaba bien que los creyentes hebreos ignoraran a las viudas griegas? ¿Estaba bien? ¿Ustedes qué opinan? Si ustedes fueran los griegos, obviamente que no. ¿Estaba bien que los judíos de la sinagoga de los libertos rechazaran a Esteban sin haber una razón real, lógica? Obviamente que no. En toda la historia de redención, mis hermanos, la iglesia siempre ha sido llamada para hacer bendición. Ojo, cuando Dios llama a Abraham le dice, y serás bendición. No le dijo, y te esconderás para que nadie te vaya a tocar, no vaya a que te pase algo. No, le dice, y serás bendición, ¿cierto? Serás bendición. Ahora, esa era la orden, siempre ha sido la orden. Pero ¿qué hizo el pueblo judío? Los judíos, en vez de ser luz, se escandalizaron del pecado del mundo, se escondieron, juzgaron, rechazaron, ¿cierto? Entonces vean un pecador y en vez de decir, a ese que hay que hablarle de nuestro Dios, ¿qué decían? Decían, terrible, terrible ese pecador. No, nosotros sí somos santos. Y esa actitud va en contra de nuestro llamado a ser testigos, mis hermanos. La iglesia debe tener apertura y no rechazo. Ojo, la iglesia debe tener apertura y no rechazo. Debemos poder recibir al que tiene costumbres diferentes a las nuestras. Debemos poder recibir al que come diferente que nosotros, al que viste diferente, al que lucha con pecados diferentes al pecado con que luchamos nosotros. Porque nosotros luchamos con pecados. ¿Quién no lucha aquí con un pecado? ¿Cierto? Pero si llega alguien que lucha con un pecado diferente al suyo, ese sí es terrible. Ese sí es terrible. Yo por lo menos lucho contra eso, pero aquel, ¿cierto? Mis hermanos, debemos tener apertura. Primera de los Corintios 8:3, ustedes recordarán lo que Pablo trata en ese capítulo 8 acerca de unos hermanos que se escandalizaban porque comían en las carnicerías de los ídolos, ¿recuerdan?
Habían hermanos maduros que podían comer de esa carne y decían, comemos tranquilos porque al fin y al cabo un ídolo no es nada, ¿cierto? Ellos tenían razón, pero estaban los débiles, dice la Biblia, y ellos decían, terrible, ¿cierto? Terrible, no me gusta, eso es participar de algo pagano, ¿cierto? Se escandalizaban. ¿Qué les dice Pablo? Dice en 8:13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. La pregunta es, ¿haría eso usted por un hermano? Si un hermano se ofende porque usted come carne, ¿sería capaz de decir como Pablo, de decir, pues yo no como si es necesario, pero que mi hermano esté bien, ¿cierto? Eso es tremendo, ¿no les parece? Porque a veces en la iglesia pasa algo y de una vez nosotros ya nos sentimos incómodos, nos sentimos molestos. Llega alguien con un niño muy bullicioso que no tiene mucho control y decimos, terrible, ¿cierto? Terrible. Pasa algo en la congregación, nos ofendemos. El que llega, ¿cómo se siente? Yo quiero volver. Sí, no, obviamente. Miren, por esa persona que llega, podemos tener paciencia en la pregunta, podemos tener paciencia en un culto, ¿cierto? Por esa persona que llega de pronto con olor a trago, a cigarrillo, lo que sea, ¿podemos tener paciencia o le hacemos el feo? Yo les estoy hablando al corazón, no necesito respuesta, necesito que miremos esto, porque Dios quiere hacer un cambio en nosotros. Si queremos ser una iglesia que llega a muchas personas, debemos ser capaces de hacer lo que dice Pablo, procurar el bien de mi hermano. Pablo llega a decirles, no sea que por su conocimiento se pierda uno por quien Cristo murió. Mis hermanos, debemos apreciar a esa persona, debemos amarla. Yo estoy seguro de una cosa, si su jefe le invita a hacer algo que usted de pronto no le gusta, de pronto le invita a comer y a usted no le gusta la cebolla, pero él le prepara algo encebollado. Por ser el jefe, ¿qué hace usted? Se lo come, ¿cierto? Dice, no, pues que él es mi jefe, o sea, de él depende mi salario, ¿cierto? Pues yo le digo una cosa, si fuera por un hermano también hay que hacerlo porque por él murió Cristo. Si fuera por un hermano hay que hacerlo porque por él murió Cristo. Mis hermanos, debemos valorar esto. Y aquí podríamos terminar esta enseñanza reflexionando acerca de nuestra actitud que muchas veces no está bien, recordando nuestros deberes como iglesia y el llamado al amor al prójimo sin hacer acepción de persona, a ayudar en vez de señalar, a acoger a los hombres con gracia y verdad del Evangelio, a comprometernos a cambiar nuestra actitud con los que son diferentes a nosotros. Hay muchas diferencias, muchas razones por las que son diferentes. No conocemos el trasfondo de las personas que vienen. Muchas de ellas vienen con traumas, con situaciones en su vida. Gente que siempre ha sido despreciada en su vida y viene a nosotros y nosotros ni los vemos. Eso, cuando ellos llegan acá y pasa eso, pues ¿qué pasa? Hasta luego, por aquí no vuelvo. Mis hermanos, ¿saben qué? Estas viudas judías, la cultura judía es muy diferente. La judía tiene un compromiso tan firme que ellos prefieren arreglar el problema. La cultura nuestra es totalmente desconectada. Si usted va a un lugar y no le gusta lo que pasa allí, ¿qué pasa? ¿Se queja? No. Generalmente, ¿qué hacemos? Yo por allá no vuelvo, ¿cierto? Yo por allá no vuelvo. Así de desconectados somos aquí. Allá por lo menos hubo una murmuración y trataron de hacer algo y al fin se supo y se arregló. Aquí simplemente uno dice, yo por allá no vuelvo. Así que el llamado es a eso, ¿no? Y podríamos quedarnos con este llamado, pero como sabemos, mis hermanos, no basta con conocer nuestros deberes. Seguramente esta enseñanza nos haga sentir mal y digamos nosotros, sí, yo he sido soberbio, yo no he sido como Pablo que soportó, que apreció tanto al hermano que pudo negarse a sí mismo. Y necesito cambiar. Podíamos mirar a través de esta enseñanza, sentirnos mal, arrepentirnos y cambiar por un tiempo. Pero al final de unos días esta enseñanza se nos va a olvidar y vamos a quedar iguales, ¿cierto? Debemos ir más allá de las acciones e ir al pecado del corazón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? Vamos al siguiente punto que se titula Problemas de identidad. Mis hermanos, siempre que queremos cambiar algo de verdad en nuestra vida, la pregunta no es simplemente ¿qué estamos haciendo mal? La pregunta es ¿por qué lo hacemos así? No solamente qué estamos haciendo mal, porque eso lo sabemos.
La pregunta es ¿por qué actuamos de esa manera? Y aquí la pregunta es ¿por qué los cristianos de la iglesia apostólica se portaban de esa manera con los griegos? Notemos que el problema de las viudas, no dice el texto que a ellos se les olvidó algunas viudas, ¿no? ¿Sí dice así? No, es específico. Dice que los que se quejan son los griegos, que las viudas desamparadas eran las de los griegos. Miren que no hay un hebreo en esa situación. Lo que está diciendo es que las viudas griegas que eran dejadas fuera, muchas de ellas estaban aguantando hambre por culpa de esta situación. Ahora, los cristianos hebreos, el problema con ellos es que valoraban más a las viudas judías porque su identidad todavía estaba anclada a ser hebreos de verdad, verdad, a ser hebreos de pura cepa. Es decir, ellos decían, nosotros sí somos hebreos. Nosotros vivimos como hebreos, nos vestimos como hebreos, hablamos como hebreos, ¿cierto? Era su identidad. Y ahí está el problema, mis hermanos. Al basar su valor en su herencia cultural, instintivamente protegieron a los que son suyos y terminaron viendo a los otros como cristianos de segunda clase. Lo importante son nuestros hermanos hebreos que visten como hebreos, hablan como hebreos, se portan como hebreos, y los otros dejémoslos allá, ¿cierto? Son de segunda clase. Miren que esto viene a ser algo casi que invisible para nosotros. Nosotros somos así. Es más, yo le puedo confrontar a usted y decir, es que usted me parece que ha actuado de esta manera. Y seguramente usted me va a decir, no, pastor, realmente en mi corazón yo no he menospreciado a nadie. Pero mis hermanos, eso está tan arraigado en nuestra vida que nosotros lo hacemos todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Nosotros hallamos identidad en nuestra tribu, en lo que nos es igual. Y el resto para nosotros puede llegar a no importar, a no existir. Y ese es un problema. Cuando nuestra identidad se basa en nuestra tribu, el que es diferente se vuelve invisible o menos valioso para nosotros. Y ese es un problema en nuestro llamado. Otra pregunta, si los de la sinagoga de los libertos eran judíos que creían en Dios, ¿por qué se portaban de esa manera con Esteban, que también lo era? ¿Por qué se portaban así? Por la misma razón, mis hermanos. Ellos dan a entender ahí en el texto lo que realmente les identificaba. ¿De qué hablaban ellos acerca de su identidad? Hablaban del templo, hablaban de Moisés y la ley, y hablaban acerca de las costumbres. Esas tres cosas eran su identidad. Su herencia cultural y el control que ellos pretendían tener sobre Dios. El templo, la ley, las costumbres eran prácticamente los andamios en los que se sostenía su autoridad moral. Ellos se sentían superiores moralmente porque tenían esto. Si el sistema sobre el cual ellos se basaban caía, su identidad caía. Por eso cuando escucharon el evangelio se sintieron amenazados, mis hermanos. Ellos vieron que su sistema estaba siendo amenazado. En el evangelio, el templo físico ya no es importante porque ese era una sombra de lo que había de venir. Cuando ellos escuchan el evangelio, pues se sienten amenazados, sienten que su sistema se está cayendo y Esteban se convierte para ellos en una amenaza. Y mis hermanos, así reaccionamos cuando nos tocan aquello en que basamos nuestra identidad. Y yo quiero que ustedes se evalúen a sí mismos. ¿Qué los hace enfurecer tanto? ¿Cierto? Cuando le tocan, ¿qué lo enfurece tanto? ¿Qué es aquello que nos saca del mal genio? ¿No? Porque eso nos habla de lo que es nuestra identidad. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita, por ejemplo, si usted es de derecha o de izquierda, hablemos de política, si usted es de derecha o de izquierda, y yo aquí le reconstruyo, le recuerdo los crímenes que han cometido los líderes de sus partidos políticos? ¿Cómo contestaría la mayoría de la gente? ¿Qué dirían? Pastor, tienes toda la razón, ¿sí? No, seguramente van a decir, pero es que no sé qué, ¿cierto? Pero estamos hablando de cosas comprobadas, ¿cierto? No de murmuraciones, de chisme, no. Podríamos hablar tanto de los unos como de los otros, crímenes que han cometido. Pero si yo saco eso, la gente no va a decir, sí, tiene razón, porque esos los acusaron, les comprobaron. No, seguramente vamos a pelear por nuestro color político, ¿cierto? Porque así somos, mis hermanos, así reaccionamos. El problema en las dos situaciones, tanto en la de la iglesia
apostólica, como la de los judíos, los de la sinagoga de los libertos, en esas dos situaciones es el tema de la identidad. ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? Si somos francos, nuestra identidad debería coincidir con la verdad. Así debería ser. Nuestra identidad debería coincidir con la verdad. Sin embargo, eso no es así en la práctica, mis hermanos. En la práctica no es así. Yo quiero que ustedes piensen esto, porque es fácil hacer burla de la moda de los jóvenes, de los terian. ¿Se han oído de los jóvenes que se creen, que se identifican como gatos, por ejemplo? Esas personas se identifican con un animal, caminan como un animal en las 4 extremidades, ¿cierto? Y se visten como un animal, se ponen un disfraz y andan por ahí haciendo sus cosas, ¿no? ¿Es fácil burlarse de estas personas? Claro, hay muchos que se burlan. Las redes sociales están llenas de videos que se burlan de esta juventud que está en este cuento. Ahora, el asunto, mis hermanos, es que muchos de nosotros actuamos parecido, aunque no nos demos cuenta. Generalmente los seres humanos solemos construir una imagen, una identidad en torno a algo que no es la realidad. Y eso significa que una persona o un grupo o una comunidad toma un aspecto, cualquiera. Puede ser una idea, una práctica, una tradición, cualquier cosa en su vida, y lo convierte en el eje central de cómo él se percibe a sí mismo, cómo él se percibe a sí mismo, cómo quiere que los demás lo reconozcan, lo vean, ¿no? Esa es una realidad. Y ese algo se vuelve el punto de referencia para todo, para sus valores, para su comportamiento, sus símbolos, su vestimenta, todo en su vida. Eso es, así se percibe él y así trata de vivir. Las personas generalmente adquieren un relato acerca de esa realidad, cambian cosas en su vida que reflejan que ellos son eso que ellos piensan o que ellos quieren manifestar que son. Y mis hermanos, aquello en torno a lo cual hacemos nuestra identidad, termina siendo como los lentes a través de los que vemos todo. Todo lo vemos con esos lentes. Si la identidad suya es, por ejemplo, el aspecto económico, usted menosprecia al pobre, porque su métrica es por el tener, ¿cierto? Usted dice, ese pobre miserable, ¿cierto? ¿Por qué dice así? Porque sus gafas son así. Sus lentes, lo que usted percibe como su identidad, usted se cree, y muchas veces, mi hermano, es triste, pero así como el que se disfraza de búho o de lo que sea, es el que, sin tener los recursos, piensa que está rico, que es rico, sin tener los recursos, ¿no? Digo yo, rico económicamente hablando, porque aunque no lo es, él piensa que lo es. Y mis hermanos, es difícil vivir por ahí creyéndose gato, pero es más difícil vivir por ahí tratando de aparentar ser un rico, tratando de aparentar un estatus social que uno no tiene. Eso es más difícil, más costoso. Pero se dan cuenta que hacemos lo mismo. El asunto es en qué hallamos nuestra identidad, en qué hallamos nuestra identidad. ¿Cuál es esa identidad? La pregunta es, ¿quién sabe qué somos los hombres? ¿Quién sabe qué somos los hombres? ¿Quién sabe? Solo Dios. ¿Podemos nosotros mismos saberlo? ¿Podemos nosotros mismos descubrirlo? No, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. ¿Quién nos creó? Y nos creó con un objetivo, con un destino, con una realidad, con una imagen. Así que el único que sabe quiénes somos nosotros es Dios. Nosotros mismos no podemos, no somos nuestro creador. Dios es nuestro creador. Sin embargo, desde la caída el hombre se aparta de Dios y pretende construir su propia identidad. Unos construyen una identidad en la moralidad y otros en la inmoralidad. Pregunta, ¿cuál de los dos está en lo cierto? ¿Moralidad o inmoralidad? ¿Qué dicen ustedes? Ninguno, ¿cierto? Ni el que la construye en la moralidad ni en la inmoralidad. El que construye su imagen en la moralidad y el de la inmoralidad, ambos están mal. El de la inmoralidad construye su identidad sobre el pecado y la rebeldía, ¿cierto? Sobre el pecado y la rebeldía. Se disfraza de su propio Dios y vive diciendo, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo sé lo que hago con mi vida. Yo no necesito de Dios. Sin embargo, mis hermanos, su vida es un desastre, ¿cierto?
Su vida es un desastre. Él dice, yo no necesito de Dios, pero su vida es un desastre. ¿No se parece esto al que se cree gato, pero no lo es? ¿Cierto? Es muy parecido. Él dice, yo no necesito de Dios, yo soy mi propio Dios, pero su vida es un desastre. Está mostrando que sí necesita a Dios. Y el moral construye su identidad sobre la falsa seguridad de su justicia, de su propia justicia. Anda por ahí disfrazado de ser su propio salvador, ¿no? Y dice, yo soy justo y bueno. ¿Sí ve? Como el supermercado. Yo soy justo y bueno. Soy el mejor. Soy un buen cristiano. Dios me debe esto y aquello porque soy excelente hombre. Soy de los que llega temprano al culto, de los que hace esto y aquello. Yo soy de los buenos, ¿cierto? Ese es el moral. Filipenses 3:5 nos muestra a Pablo cuando él estaba en ese lado de la balanza. Filipenses 3:5 dice el apóstol Pablo, está hablando de los logros que él tenía como judío fariseo. Dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. El 6 dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, ¿qué? Irreprensible, dice Pablo. Pablo está diciendo, yo soy de los buenos. Y así él vivía cuando era fariseo. Yo soy de los buenos, disfrazado de esto. Cuando vino Jesús, cuando le llamó Jesús, ¿qué pasó con su disfraz? Se le acabó, se acabó, se destruyó. Esto era lo que había en los creyentes, tanto en los creyentes hebreos como en los judíos que rechazaron a Esteban. Había un sentido de yo me identifico con esto y lo que no es como yo, fuera. Por eso se sentían superiores, ¿no? Ellos decían, yo sí soy de este, yo sí soy de aquel. Menospreciaban a los demás, rechazaban con violencia al que era diferente. Y debemos reconocer, mis hermanos, que esa es una realidad que nos afecta. En nuestra sociedad las personas construyen su identidad sobre muchas cosas que parecen buenas, que prometen muchas cosas, pero que al final de cuentas son falsas, no son aquello en lo que podemos tener identidad. Y eso afecta a la totalidad de nuestra vida, mis hermanos. Nos hace tener relaciones conflictivas, como lo que vimos anteriormente. Nos hace sentirnos superiores a los demás. Nos hace tener relaciones también superficiales, porque no son reales, son superficiales, son fachada. Promueven una competencia entre nosotros, porque estamos demostrando quién es mejor, quién es superior. Tenemos problemas con todo el mundo porque sencillamente yo estoy tratando de validar que yo soy el bueno, el correcto, mis hermanos. Tratando de mostrar que yo sí sé teología, que yo sí sé esto, sí sé aquello, y terminamos teniendo problemas entre nosotros. Crea inestabilidad emocional en nosotros. Fragmenta la familia, la iglesia, la sociedad, genera rechazo, división en lugar de unidad. Lo que estaba pasando en la iglesia. Mis hermanos, esa es la realidad nuestra y la verdad, mis hermanos, es que así somos. Miren, por ejemplo, la división que se daba allí en Hechos, lo que nos está mostrando Lucas. Por la comida, una parte de la iglesia estaba inconforme, insatisfecha, se estaba dividiendo la congregación, había murmuración. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede haber unidad en un hogar, por ejemplo, donde el padre construyó su identidad sobre el éxito, sobre el tener platica, el éxito, las finanzas, pero la esposa construyó su identidad sobre la vanidad y los hijos construyen su identidad sobre el placer? Imagínense ustedes eso. ¿Dónde hay unidad ahí? No hay. El uno está pensando en una cosa y el otro en la otra. Y los otros en la otra. Se juntan estos y ¿qué hay ahí? Contiendas. El esposo enojado porque la esposa no puede ver el futuro empresarial, el comercio como él lo está viendo. La señora llena de vanidad diciendo mi esposo ni me ve, ¿cierto? Y los hijos pensando en el placer, en otras cosas que están totalmente desconectados. Y muchas veces tenemos problemas en nuestras familias por esto. Mis hermanos, esa es la realidad. ¿Cómo puede haber unidad en un hogar así? ¿Cómo va a haber unidad en una sociedad donde cada grupo empuja para un lugar diferente? ¿Sí se han dado cuenta? Cada grupo empuja para un lugar diferente. ¿Para dónde vamos nosotros así? Cada uno tiene sus prioridades. ¿Para dónde vamos nosotros? Y como iglesia, ¿cómo puede una iglesia ser instrumento de Dios para salvación de sus escogidos
Si nuestra identidad está en nuestro propio grupo y estamos menospreciando y rechazando al que no es como nosotros. Si cuando alguien viene con el deseo de ser parte de la familia, lo hacemos sentir que no es parte, ¿cierto? Lo hacemos sentir que él no es parte de la familia. ¿Cómo vamos a poder crecer de esa manera? Ahora, esa es nuestra realidad. La pregunta es, ¿hay solución para esto? ¿Tenemos solución? ¿Tenemos remedio? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Nuestro tercer punto se titula Nuestra verdadera identidad. Lo que los judíos, tanto los cristianos como los que no eran cristianos, no se dieron cuenta es que al forjar sus identidades en esto que no es Dios, en estas cosas de este mundo, en sus costumbres judías, en su templo, en que ellos eran hebreos, pues estaban rechazando a aquel que es el único en el que podemos tener identidad verdadera. Dios escogió a los hebreos, mis hermanos, no porque fueran mejor pueblo. ¿Por qué los escogió? Por su gracia, dice la Biblia. Los escogió por su gracia, para que ellos aprendieran que son pecadores y dependieran absolutamente de la gracia de Dios a través del Cordero, del sacrificio que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, es decir, a través de Cristo. En Cristo es que debía estar cimentada la identidad de los judíos, mis hermanos. Y si nos quitamos los disfraces, la realidad que queda del hombre, miren lo que nos enseña hoy el Señor. La única realidad del hombre la podemos ver en tres dimensiones. Primera, nosotros somos, por creación, todos los hombres somos hechos a la imagen de Dios. Mire, el hombre es el único ser creado a la imagen de Dios. Así que el hombre, por creación, es la obra magnífica de Dios, una obra preciosa de Dios, ¿cierto? Pero por la caída también somos pecadores, ¿cierto? Mire, por creación somos imagen de Dios, por la caída somos pecadores. Y por redención, por la obra de Cristo, si usted ha creído en Cristo, pues usted es una persona redimida por gracia. Usted es una persona redimida por gracia, que ha sido perdonada, adoptada y justificada para vida eterna. Y es a través de Jesucristo que el hombre recupera su identidad en Dios. Es solamente a través de Jesucristo que el hombre recupera su identidad en Dios. Cuando Jesucristo vino a este mundo, a pesar de que Él era el santo Hijo de Dios, y miren esto, quiero que esto nos quede claro, a pesar de que Él era el santo, y nosotros ¿cómo éramos? Pecadores, rebeldes. Ese cántico de hoy es precioso, es sacado de la Biblia, que dice que Dios vino y nos encontró en nuestras vergüenzas, dice así el cántico, en nuestras vergüenzas, en nuestro pecado. Y cuando nos encontró en nuestro pecado, ¿nos rechazó como los cristianos estaban rechazando a las griegas? No. ¿Nos olvidó como estaban olvidando estos cristianos a las griegas? No. ¿Se ofendió contra nosotros como se ofendieron los judíos contra Esteban? No. ¿Qué hizo el Señor? Jesucristo se despojó de sí mismo, dice el texto en Filipenses, para hacerse como uno de nosotros y morir por nuestros pecados. Jesús nos amó cuando éramos horribles, perdónenme la expresión, pero Jesús nos amó cuando éramos horribles, cuando no teníamos nada bueno. Jesús nos amó. Y eso nos debe enseñar a nosotros como iglesia. ¿Con qué excusa vamos nosotros a menospreciar a alguien? ¿Con qué excusa podemos rechazar a alguien? Mis hermanos, Jesucristo se despojó para salvarnos, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Solo a través de Él nosotros podemos recuperar nuestra identidad del Creador y ser hechos hijos de Dios. Miren, de ser pecadores terribles, Dios nos pasó a ser hijos por su gracia. Y es ese evangelio de Cristo el que nos tiene aquí, el que nos ha salvado. Él no nos rechaza, sino que nos da la bienvenida a su preciosa familia. Su gracia nos hace sentirnos en casa, ¿sí o no? ¿Cierto? Su gracia nos hace sentirnos en casa. Y es el hecho de saber que hemos sido incluidos en esa gran familia por la gracia de Dios, la que nos permite ver a los pecadores no con menosprecio, sino con el deseo de enseñarles. A los hermanos diferentes como iguales en Cristo. Mis hermanos, es solamente la gracia de Dios la que nos puede transformar la manera de ver a los demás. Quiere el Señor transformarnos, quiere el Señor cambiarnos. El capítulo 6 de Hechos nos muestra lo que pasó con la iglesia. Nos muestra que los judíos que se ofendieron contra Esteban, ellos no se arrepienten.
Incluso el final del texto dice que ellos ven el rostro de Esteban como el rostro de Dios. Y es impresionante eso, ¿no? Ellos estaban acusando a Esteban de que él hablaba contra Moisés, pero Dios permite que el rostro de Esteban ilumine como el de ¿quién? Como el de Moisés, ¿cierto? Sin embargo, ellos no se van a arrepentir. De hoy en 8 días continuamos con ese capítulo y vamos a ver que no se arrepienten. Pero la iglesia, los hebreos, la iglesia hebrea sí se sintió confrontada por la situación. Ellos sí cambiaron. Y en Hechos, en el versículo 2 en adelante, nos dice lo que hicieron. Miren lo que hicieron en Hechos 2, en Hechos 6 del 2 al 6 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mis hermanos, y esto es precioso, los apóstoles no se ponen a la defensiva. Ellos lo que hacen es convocar a la multitud, y los apóstoles se organizan involucran a la iglesia. Ellos dicen: nosotros vamos a dedicarnos a la predicación de la palabra, a lo que nos corresponde, y vamos a escoger personas. Y mis hermanos, ¿sabes qué es lo más hermoso del texto? Que nosotros vemos que escogen a personas, obviamente con los requisitos bíblicos, y todos estos nombres que acabamos de leer son nombres griegos. Es decir, la mayoría, que eran los hebreos, decidieron voluntariamente entregar la administración del dinero para las ayudas y entregar la comida y toda la dirección de esa parte. ¿A quiénes? A los griegos. Miren lo interesante. Generalmente cuando hay esa identidad aferrada a las costumbres, a lo de uno no suelta, ¿cierto? Pero lo que vemos aquí es que la iglesia pudo arrepentirse de lo que estaba haciendo mal. Pudo entender que ellos estaban siendo selectivos, que ellos estaban obrando mal, que estaban haciendo acepción de personas, y pudieron arreglar el asunto poniendo personas griegas, poniendo personas que repartieran para todos. Y mis hermanos, eso nos habla del cambio que hay en el corazón de ellos. Eso muestra que ellos realmente se arrepintieron, que estaban dejando de poner su identidad en su nacionalidad, y que ahora estaban dispuestos, mis hermanos, a compartir con los hermanos y a poner su identidad solamente ¿en quién? En Cristo. ¿Qué pasó cuando la iglesia puso su identidad en Cristo y se arrepintió y hizo los cambios? Dice Hechos 6:7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué pasa? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis hermanos, ¿queremos que Dios nos use como instrumentos para llegar a muchas personas? Debemos aprender a amar a pesar de las diferencias. Debemos aprender a amar a pesar de las diferencias. Quiera el Señor ayudarnos, obrando en nuestros corazones el mismo cambio que obró en la iglesia apostólica, para que nosotros, la congregación, podamos ser una iglesia para todos, no para los iguales, sino ¿para quiénes? Para todos. Mis hermanos, Bogotá es una ciudad profundamente multicultural. Por su historia, por su ubicación, terminamos teniendo en Bogotá muchas personas de muchos contextos diferentes, de muchos contextos. Quisiera el Señor quitar en nosotros toda barrera cultural, todo aquello que nos impide que nosotros debemos de ser tan exigentes, perdónenme la expresión, tan cansones, y podamos meternos el chip en la cabeza de que hemos sido llamados a ser testigos. ¿Para quiénes? Para todos, ¿cierto? Que esta sea la congregación donde puede venir toda la cantidad de personas diferentes y se sientan como en casa, ¿cierto? No quiere decir que todos hacemos lo mismo, igual, no. Lo hacemos diferente, pero lo hacemos en Cristo, lo hacemos bíblicamente, seguimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, unos con unas maneras de vestir o con unas maneras de hacer
y otros con otra, pero que nosotros podamos ser una iglesia que acoge al que es diferente, que acoge a la prostituta, que acoge al homosexual, que acoja a todas estas personas y les enseña ¿qué? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos diciendo que sea una iglesia de inmoralidad, no. Estamos diciendo que sea una iglesia donde los pecadores puedan venir, conocer a Cristo, que es el único que les puede sacar de su condición, de su realidad de pecado, que es el único que puede traerles vida y vida en abundancia. Quiere el Señor hacer de esta congregación una iglesia de brazos abiertos donde las personas no se sientan ignoradas, rechazadas ni juzgadas por nuestros pecados, sino que más bien se sientan recibidas y amadas por el evangelio, que no solamente predicamos, sino el que hacemos. Que puedan venir los jóvenes y sentirse en casa. Mis hermanos, ustedes también fueron jóvenes. ¿Por qué muchas veces pensamos o llegamos a tener la idea que los jóvenes tienen que portarse como los adultos? Sí, eso no es así, no funciona así, ni en el mundo ni en la iglesia. ¿Quién es usted para rechazar a un joven? Porque es diferente. ¿Quién es usted para rechazar a este o aquel? Dios nos haga una iglesia donde las personas puedan sentirse en casa por el evangelio, por la gracia de Dios en Cristo, y no juzgadas por bobadas como lo que estaba pasando allí con los griegos y los hebreos. Que el Señor obre un cambio en nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar por eso y a pedirle al Señor que nos ayude. Pónganse sobre sus pies y oremos. Amado Señor, gracias por esta palabra que tú nos das. Reconocemos, Padre Celestial, que eso es parte de nuestro pecado, Señor, que en nuestro corazón nos es difícil conectar con el que es diferente. Señor, tú no nos llamaste a predicar a los iguales, nos llamaste a predicar a todo el mundo. Ayúdanos, Señor. Como hubo problemas en la iglesia apostólica, los hay en la actualidad, Dios mío. Nadie se queja muchas veces porque hoy en día se prefiere huir que arreglar el problema. Pero esa es la realidad, Dios mío. Te pedimos que nos ayudes, que nos perdones las veces que lo hemos hecho mal y nos ayudes a hacerlo bien, Señor. Que cada vez que una persona venga a este lugar, podamos hacerla sentir como en casa, como en familia, que podamos hacer que esa persona entienda que por la fe en Cristo es parte de nosotros, que por pecado, pues todos somos pecadores, pero solo tu gracia le puede salvar. Ayúdanos, Padre. Oramos para que nos ayudes, nos cambies, nos renueves, que podamos ser esa iglesia para todas las personas, que podamos ser esa iglesia para todas las personas. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos, limpia nuestro corazón, transforma nuestras vidas y permítenos ser ese punto de encuentro entre la humanidad que está perdida y el Salvador, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén.